¿Qué tan importante es la forma en la que criamos a los niños y eso cómo se refleja más tarde en la sociedad? ¿Por qué la crianza es tan importante? ¿Por qué decimos que solo cuando cambiemos la forma de criar a los niños puede cambiar realmente la sociedad? ¿Qué tiene que ver todo esto con política? Críame con amor, empatía y respeto. Hola, soy Valerie, soy psicóloga infantil y te doy la bienvenida a un nuevo lunes de Monday Crianza, donde estamos transformando crianzas. Hoy vamos a hablar de un tema que se habla muy poco, y esta idea surgió inspirada en todo lo que está pasando ahora mismo en Colombia. En estos días en Colombia, en las manifestaciones y las protestas contra el gobierno y las injusticias sociales, se han presentado casos realmente graves donde jóvenes han sido violentados e incluso asesinados, donde una joven fue disparada en el ojo por parte de un agente de la autoridad bajo la premisa de que era una orden. Y aquí es donde me gustaría resaltar que todo lo que estamos viviendo en Latinoamérica no es más que la repetición y la consecuencia de lo que hemos vivido en infancia. Repetimos el mismo escenario violento que vivimos en la niñez. Y por eso me gustaría empezar diciéndote los peligros que tiene la crianza basada en la obediencia a la autoridad, como el ejemplo que acabamos de ver. En experimentos sociales como en el de Milgram, se ha demostrado que la mayoría de las personas, más del 70%, estaría dispuesta a obedecer a la autoridad, aun cuando ésta le dicte órdenes en contra de su ética y sus propios valores. Incluso cuando estas órdenes vayan en contra de los derechos humanos, aun cuando éstas contengan órdenes de ejercer violencia o actos delictivos. Esos adultos que cometen verdaderos crímenes bajo un "fue lo que me ordenaron", fueron niños a los que se le inculcó y exigió obediencia ciega a la autoridad. Por esto es que la crianza no es un tema menor. De esto depende el futuro y el presente de una sociedad entera. No enseñemos a los niños a obedecer, no los enseñemos bajo jerarquías de poder, bajo la creencia de que el fuerte puede someter al débil, bajo un "haz lo que yo te digo porque yo te lo ordeno", o "lo haces porque soy tu mamá", o "mientras vivas bajo este techo haces lo que yo diga". Porque todas estas frases y este tipo de crianza es lo que realmente perpetúa la normalización de la violencia y del abuso de poder por parte de la autoridad. Enseñemos a los niños a cuestionar órdenes, a cuestionar que nosotros también nos equivocamos. Incluso, esto hace parte de la prevención de abusos a la infancia. Un niño criado desde la obediencia no va a poder cuestionar y oponerse cuando alguien le quiera maltratar o hacer daño. Pero un niño crítico va a entender que no siempre la autoridad tiene la razón. ¿Y esto cómo repercute en la vida más adelante? Desde el hogar se exige y se cría al niño desde la obediencia ciega a la autoridad. Años después, el maestro encuentra ya ese terreno cosechado para seguir ejerciendo autoritarismo contra sus alumnos. Y por último, el gobernante puede cosechar en el Estado lo que otros ya sembraron en el ciudadano desde niño. Un gobierno opresor, violento y autoritario puede ser la perfecta representación de lo que se ha vivido en el hogar. Puede captar rápidamente la atención e incluso el voto de quienes ya les es familiar este escenario, pues se han criado en un hogar donde prevalecía la obediencia a la autoridad, la opresión e incluso la violencia hacia ellos siendo niños. Cuando las autoridades ejercen violencia reflejada en asesinatos a jóvenes inocentes, lanzan gases lacrimógenos, dejan a las personas sin ojos e incluso cometen abusos sexuales, ¿están haciendo algo diferente de lo que ellos recibieron un día siendo niños? Esto es lo que pasa cuando quienes nos deberían cuidar son los mismos que nos violentan, cuando nos tenemos que cuidar de quienes nos cuidan, y esto pasa en la familia, pasa en el gobierno y pasa en las marchas. ¿Por qué muchas personas se aferran de manera casi frenética y obsesionada a ciertos políticos violentos y corruptos? Vamos a tomar como ejemplo a las épocas de la Alemania nazi, cuando Hitler ganó las elecciones y muchas personas no podían entender cómo era que elegía a una persona así. Y de hecho todavía hoy en día no entendemos cómo fue que ganó una persona así y se mantuvo tantos años en el poder. Y la respuesta solo es una: es debido a la proyección del escenario infantil. Alice Miller es una autora que se ha dedicado a analizar las consecuencias de la violencia vivida en infancia y para ello se dedicó a estudiar detalladamente qué fue lo que vivió Hitler de niño para que llegara a convertirse en una persona así y por qué el pueblo alemán lo elegía. Ella decía que un niño no puede registrar las facetas negativas del padre o de la madre y al mismo tiempo estas se van almacenando en su inconsciente y después ese adulto se sentirá atraído precisamente por esas facetas negativas y negadas en sus sustitutos paternos.
Alice Miller dice que cuando aparece un político y empieza a comportarse y a hablar como el propio padre, un adulto que no ha logrado cuestionar su propia infancia olvidará todos sus derechos democráticos o no se dará cuenta de ellos, se someterá a aquel hombre y lo aclamará, se dejará manipular por él y depositará en él su confianza y se entregará sin reservas, sin ser consciente de esto, al igual que no somos conscientes de todo lo que sea una prolongación de nuestra infancia. Cuando una persona depende tanto de alguien como lo hacía de sus padres siendo niño, no puede evitarlo. El niño no puede salirse ni liberarse de su propio hogar, así como un ciudadano tampoco lo puede hacer de un régimen totalitario. Y también cabe preguntarnos, ¿cómo es que algunas autoridades y el Estado y gobernantes llegan a ser realmente crueles e insensibles? Son personas que desde niños fueron educados para no sentir emociones propias, sino para vivir los deseos de sus padres como propios. Personas que de niños se enorgullecían de ser insensibles, fuertes, frías, duras, que tenían el mundo emocional tan reprimido y bloqueado que parece que ya no sintieran empatía. Por otro lado, algunas personas también han estado diciendo que nombrar todo esto que está pasando en Colombia y en Latinoamérica en general no es más que promover el odio y la polarización. Nos invitan a que seamos mejor seres de luz, de paz, que mantengamos nuestras buenas vibras. A lo que yo respondo que la luz y la paz solo podrán llegar una vez se permita la sana expresión del enojo, de la rabia, de la impotencia, de la frustración y de la ira. Invitarnos a ser seres de paz y de luz en medio de un conflicto que lleva más de 50 años, pero que hasta ahora se empieza a ver en las ciudades. Antes se veía solo en pueblos pequeños y ya no lo sufren solo campesinos, sino que también lo sufrimos los ciudadanos. No es más que lo que llamamos positivismo tóxico, y este atenta contra la salud mental. Y contrario a ayudar, estanca. Es como decirle a alguien que enfrenta un duelo que solo tenga buenas vibras, o como decirle a una víctima de violencia de género que hablarle del machismo es promover el odio, o que defender a un niño de padres agresivos es polarizar la familia. No podemos pedir paz, luz, corazones, arcoíris cuando ha habido una verdadera escalada de violencia en nuestro país, y precisamente ahora más que nunca es necesario liberar, sentir y expresar el enojo, la rabia que por muchos años ha sido contenida y que incluso desde niño ha sido tan negada. Es una de las emociones que más nos negaron siendo niños. De niños podíamos estar felices, incluso tristes, incluso podíamos sentir miedo, pero estar enojados con nuestros padres, eso no se permitía. Nos lo prohibían inmediatamente con frases como: "Ay no, así bravo no, tú no te puedes poner bravo conmigo porque yo soy tu mamá. No te quiero ver bravo, no te quiero ver haciendo rabietas". Y precisamente todo ese enojo y esa rabia contenida, cuando no se libera, es cuando verdaderamente sale de formas violentas. Y la rabia es saludable, es natural cuando han existido injusticias, violencia, masacres, y exigirle a las víctimas que sientan paz y luz en su corazón es profundamente violento, porque le estamos reprimiendo e invalidando su sentir, tal cual como hacían con nosotros siendo niños. De hecho, y citando nuevamente a Alice Miller, ella decía que un ser humano capaz de comprender e integrar su ira como parte de sí mismo no será violento. En cambio, una persona a la que se le ha prohibido la ira desde niño sentirá la necesidad de golpear a otros cuando no sea capaz de comprender y gestionar su ira porque no pudo integrarla como parte de sí mismo. Y al igual que una sana psicoterapia permite la expresión de la ira, del enojo contra los malos tratos que se recibió siendo niño por parte de padres y cuidadores, debemos permitir la ira y el enojo de un país que ha sido profundamente violentado. Y luego, después de ese desahogo, naturalmente y sin forzarla, podrá llegar la paz y la luz que tanto nos piden en estos momentos. Y de manera opcional podrá llegar o no el perdón hacia las personas que nos violentaron. Pero no es un requisito, y el orden no es primero reprimir el enojo y pedir paz, sino que el verdadero orden es primero poder sentir, liberar, desahogarse, expresar, y después naturalmente llegar a la calma. Y precisamente desde este marco, que defiende la crianza consciente y rechaza el autoritarismo y el abuso de poder por parte de la autoridad, sea la autoridad que sea, al igual que lo hago y siempre lo haré con los niños y con la niña o el niño que fuiste y sufrió malos tratos, nunca me excusaré en una neutralidad de defender a los adultos que te violentaron, porque eso precisamente es lo que impide la sanación. Eso solo es revictimizar. Entonces, realmente, ¿cómo es que podemos cambiar el mundo a través del hogar, a través de la crianza? El orden es así. Primero está el planeta, luego están los continentes, luego está el país, luego los gobernantes,
luego la política, luego la sociedad, luego la familia, luego la crianza y luego la infancia. Y si cambiamos la primera parte de la historia, podremos cambiar la historia completa. Porque como dice la conocida frase, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, tengamos en cuenta que la primera sociedad de un niño es la familia, son sus padres, son su madre, eres tú. Y cambiando la manera en la que tratamos a los niños, es la forma en la que vamos a cambiar el mundo. Y no solo se trata de defender a los niños y protegerlos de las demás personas, del gobierno, de los profesores, de los compañeros, sino de nosotros mismos y de la violencia que nosotros seamos capaces de ejercer contra ellos. El mundo realmente se cambia con buenos tratos a la infancia. Por ejemplo, las mamás latinas son reconocidas en todo el mundo por usar frases típicas que en realidad, si nos ponemos a averiguar y analizar, son muy violentas. La famosa chancla, la correa, el siga hablándome así le rompo los dientes, bajo este techo se hace lo que yo diga, usted es la responsable de mi estrés y de mi enojo. Son frases que esconden realmente mucha violencia. Y es triste que la maternidad esté mundialmente reconocida por estas frases. La maternidad, la crianza y la paternidad deberían ser el refugio, el lugar seguro de los niños. Y en realidad es un lugar amenazante. Y esto habla mucho y explica por qué Latinoamérica está así, impregnada de violencia. Y a hoy día se sigue viendo. Es como si se repitiera de nuevo este binomio vivido en la infancia del fuerte sobre el débil, del poderoso contra el vulnerable e indefenso. Latinoamérica es como ese niño que sigue siendo agredido día a día por el Estado. Y mientras no cambiemos esas formas abusivas de relacionarnos con los niños, con nuestros propios hijos, no se va a ver reflejado un cambio en nuestra sociedad, ni en nuestro país, ni en nuestro continente. Para que exista una sociedad en paz se necesita primero que exista una crianza en cultura de paz, pues lo que hoy reciban los niños de nosotras y de nosotros es lo que ellos entregarán al mundo después. Si nosotros los maltratamos, los manipulamos, los golpeamos, los castigamos, los ignoramos, imponemos nuestra voluntad sin escuchar lo que ellos necesiten, entonces eso es lo que ellos darán al mundo, a la sociedad, o es lo que permitirán que otros les hagan, porque ya les es familiar. Si en cambio desde el hogar se sienten niños acompañados, validados, amados, pero sobre todo respetados por sus propias madres y padres, esto es lo que se les hará realmente familiar, los buenos tratos. Así que trata a tu hijo tan bien que cuando alguien le maltrate eso le parezca extraño y no lo acepte ni de sus amigos, ni de su futura pareja, ni de sus jefes, ni de sus compañeros, ni siquiera de ti mismo, y posteriormente de sus gobernantes. Y trata a tu hijo tan bien, respétalo tanto, que los malos tratos se le hagan tan desconocidos y tan inhumanos como para ejercerlos contra alguien o contra una nación entera. Sé que esta reflexión es un poco dura, un poco fuerte de escuchar, pero es realmente donde debemos poner el foco. Los problemas no se arreglan solo atacándolos, sino yendo a la raíz, viendo su origen, y el origen es la infancia, el origen es la crianza, el origen está en ti, como mamá, papá, maestro o cuidador. Si te gustó, te pido que me regales un like, que te suscribas y que esperes el video del próximo lunes. Recuerda que me puedes encontrar en todas mis redes sociales como @mundocrianza. Estoy en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y recuerda que si tienes dudas en la crianza, consúltalo con Mundo Crianza. Nos vemos el próximo lunes. ¡Chao!